¿Qué tal? Hoy le damos un giro a las cosas, dejamos los números por un momento y nos metemos de lleno al mundo de los patrones visuales. Vamos a desentrañar qué son las series espaciales, que es una habilidad clave no solo en matemáticas, sino para aprender a ver la lógica. Sí, la lógica que se esconde detrás de las figuras y cómo se transforman. A ver, vamos a empezar fuerte. Lo que estamos viendo en pantalla, pues sí parece un rompecabezas, ¿no? Pero en realidad es un desafío de pura lógica visual. La gran pregunta es, ¿qué figura es la que falta para completar la serie? Justo este es el tipo de problema que vamos a aprender a dominar hoy. Ok, aquí está nuestra ruta. Primero, vamos a ver bien el acertijo. Luego, nos metemos a decodificar los patrones que son la base de todo esto. Después, les voy a compartir un método de 3 pasitos que es infalible. Lo vamos a poner a prueba con series más complicadas y cerramos con un desafío de conteo que les va a gustar. ¿Listos? Venga. Para poder resolver cualquiera de estas series, lo primerito es entender su idioma. Piénsenlo así, es como si estuviéramos aprendiendo el código secreto detrás de cada secuencia de figuras. Una vez que dominemos estos bloques fundamentales, estas letras del idioma, de verdad, no habrá serie que se nos resista. Entonces, ¿qué son exactamente estas famosas series espaciales? Pues, en palabras sencillas, son secuencias de figuras que van cambiando. Pero, ojo, no cambian al azar, siguen un patrón, una regla predecible. No es magia, es pura lógica. El truco está en entrenar el ojo para ver ese sistema que se esconde detrás de lo que parece un caos de formas. Y bueno, aquí están nuestras herramientas. Nuestro kit básico de detective visual. Cualquier serie, no importa qué tan complicada parezca, en el fondo es solo una mezcla de estas 4 transformaciones. O sea, tenemos giros o rotaciones. Tenemos reflejos, como verse en un espejo. Tenemos cambios en las características, como el color o el tamaño. Y por último, sucesiones, que es cuando aplicamos patrones de números. Con estas 4 lo podemos descifrar todo. Ok, ya tenemos las herramientas. Ahora lo que falta es un buen plan, ¿no? Este método de 3 pasos es justo eso, una estrategia súper confiable. Es como un instructivo para desarmar cualquier problema pieza por pieza y encontrar la solución sin perdernos en el camino. Muy bien, vamos a ponerlo a prueba. Aquí tenemos nuestro primer ejercicio. La pregunta es clara. ¿Cuál es la figura que sigue en la secuencia? En lugar de empezar a adivinar y a ver cuál se ve bien, vamos a aplicar nuestro proceso de 3 pasos. El paso 1 es súper simple. Observar. ¿Qué elementos tenemos? Una forma base, unas líneas adentro, una posición específica. Solo identificar las piezas del juego. El segundo paso es analizar el movimiento. ¿Qué está pasando de una figura a la otra? ¿Está girando? ¿Se está reflejando? ¿Algo cambió de color? Pero el paso clave, el que de verdad importa, es el tercero. Verificar. Hay que asegurarse de que esa regla que creemos haber encontrado funcione para toda la serie, no solo para 2 figuras. Esto nos da la certeza de que vamos por buen camino y nos permite predecir, ahora sí con seguridad, cuál es el siguiente movimiento. Perfecto. Ya dominamos lo básico. Ahora, ¿qué tal si le subimos un poquito el nivel? Las series que llamamos complejas, en realidad no es que sean más difíciles, es que simplemente combinan varios patrones al mismo tiempo. El gran truco aquí es no abrumarse. La clave es analizar cada cambio por separado. Veamos este ejemplo, que es perfecto para esto. Fíjense que nos piden la 8ª figura. Eso ya nos dice algo, ¿no? Nos dice que el patrón es más largo y que muy probablemente hay varias cosas sucediendo a la vez. Así que es momento de desglosarlo, de hacerlo pedacitos. Y aquí es donde de verdad se luce el análisis metódico. En lugar de intentar entender toda la figura de un solo golpe, la separamos en sus partes. Es como ver los engranajes de un reloj. En este problema, por ejemplo, tenemos un patrón para la rotación de la figura de afuera. Tenemos otro patrón diferente para el color del relleno. Y un tercero, para esos elementos que aparecen y desaparecen. Si analizamos cada uno por su cuenta, el problema se vuelve mucho más sencillo. Este siguiente desafío nos va a permitir usar otra técnica súper útil. Aquí tenemos varios elementos que cambian de forma independiente en cada paso. Para resolver esto, vamos a usar un método que podríamos llamar análisis por capas. Suena bien, ¿no? Empecemos con la capa 1, la figura principal. Imaginen que podemos apagar todo lo demás y enfocarnos solo en el contorno. Vemos una secuencia. Primero un cuadrado, luego se convierte en rombo, después en un círculo. La pregunta obvia es, ¿qué figura sigue lógicamente en esta secuencia de formas? Ahora vamos a la capa 2, los elementos de adentro. Olvidémonos de la forma exterior por un momento y enfoquemos la atención en los puntitos. Y aquí descubrimos que no hay uno, sino 2 patrones. Primero, la cantidad de puntos va aumentando. 1, luego 2, luego 3. Y segundo, su posición va rotando por las esquinas, como si siguiera las manecillas del reloj. Y esto de verdad nos muestra lo poderoso que es este método.
La última capa son los atributos visuales, como el sombreado o qué tan gruesa es la línea del borde. Y sorpresa, también siguen patrones súper simples, casi siempre de alternancia. Al final, lo único que tenemos que hacer es juntar la solución de cada capa y listo, se revela la figura completa que sigue en la serie. Es como armar el rompecabezas que desarmamos al principio. Ok, para nuestro último desafío vamos a usar exactamente el mismo tipo de pensamiento sistemático y ordenado, pero en un contexto un poquito diferente. Ahora ya no se trata de predecir qué figura sigue, sino de visualizar y contar con muchísima precisión. La pregunta parece de lo más sencilla. ¿Cuántos cuadros hay en esta figura? Pero aquí la trampa es muy común, empezar a contar sin un orden. Si lo hacemos así, es casi seguro que nos saltamos algunos o que contamos otros más de una vez. Para evitarlo, necesitamos una buena estrategia. Y la estrategia se resume en una palabra: organización. ¿Cómo lo hacemos? Fácil. Primero contamos todos los cuadrados del mismo tamaño, por ejemplo, los más chiquitos. Luego pasamos al siguiente tamaño, los que están formados por, digamos, 4 de los pequeños, y así sucesivamente. El punto clave es hacerlo de forma sistemática, tamaño por tamaño. Así nos aseguramos de que el conteo final sea perfecto y exacto. Y después de aplicar nuestro conteo superordenado, sumando los cuadritos chiquitos, luego los medianos, los grandes y cualquier otra combinación, llegamos a la respuesta final. El número exacto es 30. Ahí está, sin adivinanzas, solo sistema. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Primero, que toda serie espacial, por más rara que se vea, está construida con transformaciones muy simples. Segundo, que un método estructurado, como el de identificar, analizar y verificar, es la mejor herramienta que podemos tener. Tercero, que los problemas que parecen complejos se pueden romper en pedazos más manejables. Y lo más importante de todo, que el pensamiento sistemático, el orden, es la habilidad fundamental que nos ayuda a resolver todo esto. Y esto nos deja con una última pregunta. Una para pensar a futuro. Ya desciframos los patrones en 2 dimensiones, en el plano. Pero ¿qué pasa cuando estas figuras dan el salto y se mueven en un espacio de 3 dimensiones? ¿Cómo aplicamos esta misma lógica a cubos que giran en el aire o a formas que se doblan y se despliegan? Bueno, eso es algo para pensar.